Moncloa se lanza contra la universidad privada. Ha decidido Pedro Sánchez que es el momento de intervenir en la proliferación de las universidades privadas. El motivo oficial es el de garantizar la calidad y evitar que se compren, es literal, los títulos. Extraoficialmente, el motivo es el de tapar polémicas propias y crispar con las ajenas para no hablar de lo verdaderamente importante. La medida, que será aprobada esa mañana en Consejo de Ministros, contempla unos requisitos más estrictos para los centros privados, como que deberán garantizar un número mínimo de alumnos, cumplir con exigencias más duras en investigación, ofrecer un alojamiento universitario. Y todo ello, además, en aras de la excelencia, dicen. Lo dice el Gobierno en un momento en el que, además, un título de la universidad privada garantiza un mejor contrato y un mejor sueldo. Es una conclusión que se extrae de los propios datos de la Seguridad Social. Y los datos oficiales son claros. Se los voy a detallar. Los graduados de las universidades privadas tienen una empleabilidad, 6 puntos mayor que los de las públicas, 2 años después de titularse. El 69% frente al 63%. La diferencia es aún mayor en el primer año tras acabar sus estudios, 61 frente a 53, lo que demostraría que el acceso al mercado laboral es mucho más rápido y eficiente para quienes optan por esa enseñanza privada. Además, el 51,7% de los egresados de universidades privadas cuenta con un contrato fijo 2 años después de terminar la carrera, superando el 49,3% de los graduados en universidades públicas. Y la diferencia más llamativa, el salario. La base media de cotización de un titulado de la privada es de 28.125 euros anuales, un 14% más que los 24.580 euros de un alumno de la pública. Es decir, la universidad privada no solo no reduce oportunidades, sino que las mejora. Lo curioso es que quienes hoy ven en la privada una amenaza para la clase trabajadora son los mismos que han elegido este tipo de educación para sus propios hijos o, en algunos casos, atención, para ellos mismos. Unos cuantos ministros, por cierto. Por ahí también el propio presidente del Gobierno, el propio Pedro Sánchez. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Las élites progresistas adoran lo público siempre que no sea para ellos. Y, por supuesto, Sánchez no ha perdido la oportunidad de hablar de chiringuitos en referencia a las universidades privadas. Lo dice él, el mismo presidente cuya esposa Begoña Gómez ostenta una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid con más sombras que certezas. Y lo dice él, que presume de un doctorado plagado de sospechas de plagio y que se le concedió con una generosidad académica difícil de encontrar en otros casos. La educación pública, nadie lo duda, debe potenciarse y mejorarse. Esto, aquí no hay discusión posible. Pero una cosa es reforzar lo público y otra, muy distinta, es demonizar lo privado, porque al final esto no va ni de calidad ni de igualdad. Eso sería control, de decidir quién estudia, dónde y, sobre todo, bajo qué ideología, porque, como en tantas otras cosas, lo que molesta no es que haya alternativas, sino que haya ciudadanos que precisamente las prefieran. Muy buenos días, es día 1, comenzamos un nuevo mes de abril, con unas temperaturas un tanto primaverales, aunque parece que por muy poquito tiempo o por muy pocas horas, porque las temperaturas mínimas van a volver a descender en los próximos días, pero en fin, habrá que enfrentarse a ellas igualmente. Celebramos en el Santoral del día de hoy San Hugo de Grenoble, muchísimos asuntos encima de la mesa y, por supuesto, uno de los grandes debates del día, sobre todo porque hoy es martes y hay Consejo de Ministros, es precisamente esa nueva campaña del Gobierno contra la universidad privada, aunque no solo, porque también tendremos que hablar de ese ataque a la justicia y de muchos otros asuntos, en una jornada en la que volveremos a mirar con detenimiento y con lupa a los asuntos internacionales, no solo a los aranceles, a ese Día de la Libertad avanzado por Donald Trump, que será mañana miércoles, sino también a lo sucedido en Francia, con esa condena e inhabilitación a Marine Le Pen. De todo ello hablaremos a lo largo de la mañana de hoy y comenzamos esta jornada con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal?
Pues bien, a medias, ¿no? Porque yo esta noche, no sé si hacia las 4:30 o 5 de la mañana, estaba durmiendo plácidamente, me he pegado un susto, que he oído un ruido terrible en casa y he dicho, ahí va, Putin y los rusos, ¿no? Y me ha asustado mucho, ¿eh? Entonces he salido corriendo a ver qué pasaba, si había entrado o no, y no, era el gato que mi hijo ha comprado, ha conseguido un gato pequeño y ha tirado una botella que menos mal que no se ha roto, no porque se rompa la botella, sino por el estropicio que hubiera organizado en el salón. Vamos, que no te afecta el cambio de hora, sino tu mascota. Sí, exactamente, pero ya digo, yo pensé que era Putin y los rusos, ¿eh? Y entonces, pues nada, me he ido a la cama tranquilo porque no he visto bombas, no, ha sido el gato, pues nada. Pero me ha costado mucho dormir, y entonces yo le iba dando vueltas y decir, ¿y por qué has pensado en Putin y los rusos? Porque mira qué enemigos tenemos. Y entonces he empezado a enumerar posibles tíos de los cuales me tengo que defender yo antes que Putin y los rusos. Y digo, coño, pues si el principal que me tengo que defender es de Sánchez. O sea que este sí que es un peligro público, nos está jorobando, está hundiendo el país, por si fuera poco se está cargando la justicia, por si fuera poco está pasando de una democracia a una cosa que yo no sé cómo llamaría, pero se empieza a tenderse dictadura. Digo, lo normal sería que si te sobresaltas dijeras, ¿está Sánchez por aquí? No, pues no era Sánchez. Y después, dándole más vueltas, decía, hombre, también sería normal que me despertara con un sueño triste o peligroso o duro, pensando en la Van der Pony. Porque claro, es una señora que nos ha dejado al pie de los caballos, nunca mejor dicho lo de Pony, ha conseguido que la agricultura, la ganadería y la pesca europea se vayan a freír espárragos, probablemente también la energía y la industria. Digo, hombre, pues entonces lo normal sería que me despertara con una pesadilla con Van der Pony, ¿no? Y no con los rusos. Y dándole incluso más vueltas, digo, hombre, y tampoco estaría mal que me asustara el tío del sur, ¿no? Yo no me acuerdo, Hassan sí que tenía buena relación con él, pero el hijo se llama Mohamed, ¿puede ser? Pues digo, igual Mohamed, sería otro hotel y decir, coño, pues ya que me despierto, porque pasa algo que no sea las huestes de Mohamed, que en vez de entrar 3.000 han entrado de golpe 25.000 armados y me están liando. Pues no sé por qué, Putin y los rusos, que de momento no me han hecho nada. Después he pensado, digo, claro, toda la batería mediática de Putin y los rusos hace que incluso un cerebro normalito como es el mío, que intenta pensar, pues cuando no piensa porque está dormido, se le aparezca la imagen de Putin y los rusos, pero el peligro no está en Putin y los rusos. Mi peligro es Pedro Sánchez, es Van der Leyen y la Comisión Europea y Mohamed. Nos acompaña también en esta mesa, muy buenos días, Carmen Lobelle. Muy buenos días. Una fecha, 1 de abril. En tiempo se celebró una victoria, más que una victoria, habrá que celebrar el llegar a la paz. Pero la historia está ahí y parece que algunos solo tienen memoria histórica para aquello que le conviene. Hablaba Francas de miedo. La verdad es que si lo que pretendía la Comunidad Europea con ese famoso kit de supervivencia y que nos ayudara a librarnos de todos los peligros era que tuviéramos miedo, lo que ha causado es risas, memes y un tanto ridícula esa situación. La precaución es necesaria, pero también creo, no sé a quién se lo escuché, y pienso que tiene razón, que nos ocupamos mucho de lo internacional. Es lógico porque nos afecta y estamos en un mundo global, pero tendríamos que preocuparnos más de lo que está ocurriendo en nuestro país y que poco a poco, pero con grandes pasos, vamos caminando hacia una autocracia. Lo que se ha escuchado estos días, nada más y nada menos, que a una vicepresidenta del gobierno, porque no le gustaba una sentencia, atacar al principio, que es un principio realmente sagrado, que es, vamos, todos tenemos derecho a que se crea en nuestra inocencia, la presunción de inocencia, o siempre hemos escuchado que funcionaba en cualquier caso, y cuando había dudas, el principio de indubio pro reo, pero vulnerar, atacar la presunción de inocencia
es atacar la Constitución, es atacar nuestras leyes, es atacar cualquiera de los principios que sustentan la igualdad, la justicia y la libertad en una democracia. Enseguida saludamos también en esta mesa a Miguel Ángel Durán, pero mientras tanto vamos con el que es el gran debate del día, que es esa discusión en torno a la universidad privada después de ese ataque furibundo de la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero de este fin de semana, que en el día de ayer reforzaba el propio presidente del Gobierno, adelantando que hoy martes en el Consejo de Ministros se iban... Atención, que no solo se llevan el Consejo de Ministros, sino que además se va a hacer por una vía urgente, que es quizás una de las cosas que también llama más la atención en el día de hoy, tramitar de forma urgente una reforma para endurecer los requisitos para poder crear universidades en España, como si esto fuera además una de las preocupaciones que necesita una solución más inmediata en nuestro país. La última crítica de María Jesús Montero ha sido para las universidades privadas. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador, que no puede comprarse un título. En estas declaraciones, en las que se habla de prohibir y comprar títulos, parece que la vicepresidenta segunda no conoce la trayectoria de sus compañeros de gobierno. El presidente del gobierno, para empezar, fue alumno de 2 universidades privadas. Cursó licenciatura de Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, una entidad privada adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, y se doctoró en la Universidad Privada Camilo José Cela, donde también impartió clases de economía. Pero no solo Pedro Sánchez estudió en la privada, también 4 de sus ministros: José Manuel Álvarez, Fernando Grande Marlaska, Jordi Hereu y Elma Sainz. Las críticas a las declaraciones de Montero no han tardado en llegar. Que insulte a 300.000 chicos y chicas que estudian en la universidad privada, a sus familias, a quienes han estudiado en el pasado y a quienes lo ven como una opción de futuro. Es inaceptable. La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha pronunciado. Considera estas declaraciones inaceptables y que rozan la ilegalidad. Por su parte, el presidente del Gobierno ha anunciado criterios más severos para la creación de universidades privadas, a las que ha llamado chiringuitos. Vamos a reforzar las exigencias para garantizar que las universidades sean proyectos de calidad. Queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Unos chiringuitos educativos que también aparecen en el currículum de su mujer, quien dijo ser licenciada en marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios, un centro privado sin convalidación universitaria. Pues veamos un poquito más a fondo qué es lo que dicen los datos acerca de esos chiringuitos que dice el presidente del Gobierno, porque hay varios informes, no solo uno, sino varios estudios y datos oficiales. Y cuando decimos datos oficiales nos referimos a documentos del propio Ejecutivo, elaborados incluso bajo las diferentes legislaturas de Pedro Sánchez, que muestran las salidas laborales que tienen los alumnos de los centros privados frente a los alumnos de las universidades públicas. Queremos combatir el avance de aquellos centros privados que priman sin rigor ni escrúpulos el negocio sobre la calidad. En España hay 50 universidades públicas y 46 privadas. Según el último informe elaborado por el propio Gobierno sobre la estadística de afiliación a la Seguridad Social de los egresados universitarios, respaldan la calidad y eficacia de las universidades privadas, donde los estudiantes encuentran empleo más rápido. Los datos son de la promoción del año 2019. Los graduados en los centros privados tienen una empleabilidad del 69%. Y los de los públicos del 63, 6 puntos de diferencia. Y en el primer año tras terminar la carrera, la brecha es de 8 puntos. La empleabilidad de los egresados en la privada es del 61, frente al 53% de los de la pública. 2 años después de graduarse, los mismos de la promoción del 2019, los antiguos alumnos de los centros privados con contrato fijo eran del 51,7%, con una base de cotización de 28.125 euros, frente al 49,3% de los públicos y 24.580 euros. Hay una diferencia salarial. Si se analizan los datos de los másteres, la brecha es aún mayor. Los titulados en la privada 4 años después de haberlo finalizado, la ventaja es de 7.000 euros sobre los de la pública.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, los matriculados en las universidades privadas ha crecido un 55%, en las públicas solo un 0,17%. La oferta también ha visto una reducción desde 2018. Dependiendo de la carrera, el informe U-Ranking 2024 detalla cuáles son las mejores universidades de España por grado. AD, por ejemplo, la lidera la Carlos III y después la Universidad Privada Ramón Llull. Periodismo, la Universidad de Navarra, seguida del CEU San Pablo. En medicina lidera el ranking la Universidad de Barcelona, seguida de la Complutense de Madrid. Los datos varían según la reputación académica, los empleados, el impacto en las investigaciones. El precio sí que cambia. Según el Ministerio de Universidades, la comunidad autónoma con el precio por crédito más alto es Navarra, con 19,3 euros, mientras que la más baja es Galicia, donde cuesta 11,7 euros por crédito. Por otro lado, Cataluña tiene un precio medio de 18,1 y en Madrid el coste es de 18,5. El coste por año de una universidad pública oscila entre los 900 y 1.200 euros, el de una privada entre los 7 y los 20.000. Esta es una radiografía de las universidades en nuestro país y, por supuesto, como hemos visto en la misma, hay ciertas carreras, ciertos grados universitarios, como es, por ejemplo, el de medicina, que hemos podido comprobar como es mucho mejor hacerlo en la pública frente a otras carreras, como es, por ejemplo, el caso de periodismo, que es mucho mejor optar por una privada. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo ves este muy debate? bien. Pues, a ver, es que yo, estos debates absurdos, a mi juicio, siempre obedecen a una estrategia y en este caso me sorprende que el marido de la que tenía el chiringuito denominado máster en transformación social competitiva nos venga a decir o nos venga a hablar ahora de chiringuitos. ¿Qué ocurre? Chiringuitos existen tanto en la pública como en la privada. De hecho, en muchas ocasiones cuando alguien tiene que contratar, una empresa ha de contratar a alguien, hoy en día el título, como tal, te diría que es de las cuestiones que casi menos nos importan. Es cierto que hay que tener una cierta formación, unos mínimos, pero en España se ha devaluado tanto la educación pública y privada que en muchas ocasiones tienes que hurgar y realizar pruebas y ver hasta qué punto esa persona tiene o no conocimientos, que el título ha dejado, sinceramente, de tener la relevancia que tiene. Y bueno, en relación con este gobierno, lo que hay que preguntarse es, ¿esta medida o estas medidas a quién beneficia? Pues a mi juicio benefician a los chiringuitos de la parte pública de la universidad, que quieren tenerlos controlados y quieren evitar la competencia privada de la educación, que a mi juicio es el mercado el que va a decidir si una universidad subsiste o no, porque si da una educación de pena, al final ese título no vale nada y, por tanto, tenderán a desaparecer. Cuando me demuestren que en la Universidad Pública Española no existen chiringuitos, empezaremos a hablar. Pero es que actualmente, ¿alguien sabe realmente cómo se gestionan las universidades españolas? ¿A quién se coloca? ¿Cuántos profesores? ¿Con qué criterios se les medio contrata o contrata? Las cátedras famosas, es decir, ¿alguien tiene control sobre eso? A mi juicio, no. Es una... está en una oscuridad pues preocupante. Entonces, desde bueno, luego, sí, perdona, Miguel Ángel, lo que te he interrumpido. que... Ya estaba, no, porque podría continuar una hora, pero es que no vale la pena. Pues entonces le damos la palabra a Carmen. Desde luego, lo que no es admisible de ninguna de las maneras es un nuevo ataque a la libertad. La libertad de las personas, de los ciudadanos, de los españoles, que hemos tenido el derecho a elegir. La gente ha podido ir a lo público, a lo privado, ha escogido. Y si dice el señor presidente que se ha escogido porque se tiene dinero o no se tiene dinero y porque regalaban los títulos, pues este será su caso. Y la verdad... muy poca titulación y muy poca preparación puede tener un presidente, aparte de que ya se nos ha demostrado de que copió su tesis y tantas otras cuestiones, cuando un presidente de gobierno se atreve a utilizar la palabra chiringuito. Ha llamado chiringuito a las universidades. Yo tengo dos hijos, uno
por las razones que fuere, estudió en la privada, otro en la pública. Lo único que me ha importado es que su titulación fuera buena, que trabajaran, que luego tuvieran la oportunidad de acceder al trabajo. No debí de hacerlo mal yo al elegir, ni ellos al estudiar, puesto que efectivamente, y como dicen esos gráficos, ambos están colocados y encontraron trabajo después de salir de la universidad. Pero jamás se me ocurrió pensar que los títulos se compraban. El presidente se delata a sí mismo. Aquello viejo del ladrón cree que todos son de su condición. Se cumple en él y en este momento este pueblo, que es un pueblo tranquilo, tendría que salir a la calle, no porque defendamos los derechos privados de las universidades, que tienen que defender solos ellas mismas, que como tú has dicho, si sus títulos, su preparación no es buena, quedarían sin alumnos. Claro. Y por tanto, el negocio es tener alumnos o no, pero no chiringuito. Bueno, ya es que hay tantas cosas. Aquella frase terrible que dijo, se necesitan ayuda en Valencia, que me la pidan, pues ahora de otra forma, pero ha dicho otra frase terrible. De un plumazo ha querido barrer no solo a cientos de miles de alumnos, sino a miles de profesores, a miles de accionistas, de gente con buena voluntad que ha puesto sus dineros en las universidades y que han querido que funcionen lo mejor posible, que se atreva a sacar el ranking y en qué lugar figuran las universidades públicas españolas con respecto a otras universidades. Francas. A ver, yo es que me parece que lo has enfocado especialmente bien en el prólogo o en el editorial tuyo cuando has dicho que eso es una manera de tomarnos el pelo y cambiar de tema. Creo que no hay más que eso, porque se cae por su propia base. A ver, que pueden descojonar, con perdón, a la Universidad Española, no tengo ninguna duda, porque todo lo que tocan lo destrozan. Y ahora le toca a la universidad, pero yo no perdería mucho el tiempo en eso, sobre todo con una serie de personajes que supongo que Pedro Sánchez lo que hace es recopilar su vida y aplicarla a la realidad. Entonces, como él, supongo que en la universidad privada lo que no hizo es nada y le regalaron un título, debe pensarse que todas son así. Pero vamos, si fuera simplemente normal, vería cómo está el país, vería que las universidades se miden no por el número de gente que hay, ni por el número de nada, sino por la eficacia de sus titulaciones, y eso se ve en el mercado laboral. O sea, no hay que ser muy listo y ver la preocupación de las familias cuando le van a un sitio o a otro, todo ese tipo de cosas. Por cierto, como yo sí que he sido profesor universitario de la pública, contaré una anécdota que es real para que se vea la valoración de esto. Porque en las medidas que van a proponer esta mañana parece que dan mucha importancia el número de alumnos, ¿no? O sea, que es una condición sine qua non. Bueno, yo estaba tan tranquilo en mi departamento dando mis clases normales cuando recibí una llamada, creo, porque estoy hablando de hace 25 años, creo que era el decano de mi facultad, que algún día os podría explicar cómo se hacen los planes de estudios, que también es muy interesante. Se hacen para que ningún profesor se quede sin unas horitas, aunque no vaya nadie, aunque no tenga ningún significado la asignatura, aunque no sirva para nada, pero hay que rellenar las dedicaciones de todos para que no nos echen. Entonces me dijo lo siguiente, el decano, creo que era el decano, que le habían trasladado de la universidad que no fuéramos estrictos en las notas. Porque, estoy hablando de la universidad y voy a poner nombres y apellidos, Universidad Autónoma de Barcelona, facultad de, en aquel momento no sé de qué era, porque inicialmente era una facultad de Filosofía y Letras, curiosamente yo daba clase ahí, y después se transformó en una facultad de Pedagogía, porque se separó de Filosofía y Letras y se juntó el magisterio con la licenciatura en Pedagogía. No me acuerdo qué momento era. Me temo que sería más el segundo, pero no me acuerdo. Entonces, que era muy importante no ser estrictos, porque claro, si éramos estrictos, el alumnado decrecía. Y si el alumnado decrecía, había alertas en cuanto a la financiación. Entonces, era muy importante que eso no pasara. Claro, si el criterio docente de una universidad, que según Pedro Sánchez es la pública, que es la ejemplar, frente a la privada, que es miseria, es que hagas eso, que no seas estricto, no fuera caso que los alumnos se asusten, ya me explicará de qué habla. Me gustaría, ya que has sido profesor en la pública, ¿cuántos alumnos había por clase? No, yo en una podía tener
pues un 100 y pico, 200 y pico, no sé, una burrada, vamos. ¿Y consideras que es lo ideal? En una. Mira, yo una vez esa pregunta se la hice a probablemente uno de los tíos más importantes que ha dado la Universidad Española en los últimos años, que se llama Ramón Margalef, al cual he citado más de una vez. Ese hombre es el que tiene el famoso barco este que se mueve por la zona austral, es el padre de la ecología española, o sea, un ecólogo serio, vamos. Y que yo tenía cierto trato con él, porque era un tío fuera de lo normal de inteligente, le pregunté esto y me dijo, me da igual. En cada promoción salen 4 o 5. Me da igual. Los 4 o 5 ya los busco yo. Entonces, pues esa es una respuesta, no sé si es la más ideal. Evidentemente, si transformamos la universidad en un colegio, con 10 tengo de sobras. Si transformamos la universidad en otra cosa, yo creo que me da igual que haya 1000 que 2000. Es más, me parece que al final el futuro de la universidad no está ni siquiera en las aulas, me parece a mí, sino que está en las clases magistrales, sobre todo la bibliografía y la atención personal al alumno preocupado por mejorar más. Con lo cual iría más bien yo a potenciar tutorías que a potenciar que hoy haya 10 o 15 alumnos, porque tuve un curso en que tenía 10 o 15 y era mucho peor que el otro. Mucho peor que el de 200 o 300, porque en el 200 o 300 había gente interesada. En el de los 10 tengo mis dudas. Yo solo una pequeña... algo que a mí me parece que es muy interesante en relación con lo que estáis comentando, es que para mí lo importante es el profesor. Si un profesor tiene calidad, una lección magistral de un profesor, yo estaría hacinado en la clase y había clases en las que el catedrático o el profesor titular era tal el interés que provocaba que había gente hasta en las ventanas. Claro. Por tanto, 2 horas de esa persona valen 1000 veces más que un montón de medios tecnológicos, y lo importante es que transmite ese catedrático o ese profesor titular. Sí, porque se supone que vamos a dejar ya este debate aquí porque nos estamos estirando más de lo que deberíamos y los últimos segundos van a ser para Alberto Núñez Feijóo, el dirigente del Partido Popular, que esta misma mañana lo ha valorado, incluso animando a que todos nos fijáramos en cómo son las estructuras de gobierno, que nos pusiéramos la lupa sobre las secretarías, las subsecretarías, las direcciones generales, los asesores, los organismos autónomos y todo el resto de entes públicos, porque ahí considera el dirigente del PP que sí que hay más de un chiringuito. Bastantes más chiringuitos en el gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior. Si usted coge la estructura del gobierno de España y coge usted las secretarías, subsecretarías, direcciones generales, organismos autónomos, entes públicos, etcétera, le puedo asegurar que hay decenas de chiringuitos en el gobierno del señor Sánchez. La vicepresidenta primera del gobierno debería de, opción 1, dimitir, opción 2, ser cesada. Y esa ha sido la reacción a una de las palabras que nos preocupan especialmente, ya no solo en el día de hoy, sino desde hace bastantes semanas, con ese escenario de ataque constante al sistema judicial español, pero las palabras de María Jesús Montero, cargándose por completo la presunción de inocencia, son gravísimas. De ello vamos a hablar, pero tras una breve pausa de publicidad. Cada mes vemos cómo la factura de la luz sigue aumentando. Para muchas familias y jubilados, estos costes son una preocupación constante, pero hay una alternativa que les permite acceder a energía renovable y garantizar un ahorro estable. Con autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, usted puede participar en un parque solar, generar su propia electricidad y almacenarla para su consumo. Esto le permitirá evitar las constantes subidas de precio y convertirse en dueño de su propia energía. Si desea información detallada sobre cómo beneficiarse de esta solución, visite www.comunidadsolar.es. También pueden llamar al 980 28 12. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y hablamos de María Jesús Montero y ese ataque a la presunción de inocencia que en el día de ayer consiguió además
unir a todas las asociaciones de jueces y fiscales que emitieron un comunicado conjunto en defensa de la democracia y en defensa precisamente de esa presunción de inocencia, que es una de las bases del sistema judicial en nuestro país. Se le preguntó por ello a la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, que en ningún momento se le pasó por la cabeza contradecir a la número 2 del partido, y aseguró simplemente que las sentencias en nuestro país eran opinables. Las sentencias sin ninguna duda se acatan, se respetan, pero es inevitable que podamos opinar de ellas, que podamos comentar sobre ellas, porque es verdad que parece extraño que alguien que ha cambiado hasta en 5 ocasiones de versión en esta situación se le absuelva frente a la solidez de una víctima que en un momento complejo y duro pues se ha demostrado así en todo el proceso. No obstante, esto no ha terminado aquí. Bueno, la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra propia Constitución y también en todos los tratados internacionales suscritos en España, y nada tendría sentido si no se respetara esa presunción de inocencia que se cargó en menos de un minuto la propia Montero. Absolutamente, y de hecho en España rige, como en el resto de Europa, pues el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal de Estrasburgo viene estableciendo precisamente que es contrario al convenio y en el que se reconocen los derechos humanos, es contrario el que se pueda condenar a alguien basándose exclusivamente en la testifical de la víctima, cuando esa testifical precisamente incurre en contradicciones con otros medios de prueba que están en el procedimiento. A mí, sinceramente, no me sorprende nada que María Jesús Montero pues, se exprese de esa forma, porque es que a ella le da igual lo que diga. Ella se levanta un día y dice, pues voy a hablar de esto, y dice cualquier barbaridad. Y mañana dirá que no ha dicho esto, que ha dicho otra cosa o que le han interpretado mal. Hay, sin embargo, algo que sí que me parece muy relevante, y es que por parte de los medios de la izquierda o por parte de los agitadores progresistas, pues vienen a criticar tanto al Poder Judicial como a la propia sentencia, y nos vienen a decir que esta sentencia va a provocar que las víctimas de agresiones sexuales se lo piensen 2 veces antes de denunciar, y que esto va a coartar sus derechos. Falso, es mentira. Lo que tiene que hacer alguien que formula una denuncia, y sobre todo una mujer que, como es el caso, sostenga que ha sido objeto de una agresión sexual, lo que tiene que hacer es no entrar en contradicciones en su denuncia o en sus declaraciones. Y sobre todo, no mentir respecto de aquello que se va a probar o que me van a probar, que no es como lo estoy diciendo. Porque para que te crean respecto de lo que ocurrió en un lugar en el que solo estás tú con el presunto agresor, es preciso la ley, la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es preciso que si el único medio de prueba que existe es tu declaración, no contenga contradicciones. Por tanto, ningún problema. Es que todo el mundo tiene que denunciar cualquier hecho que considere que ha sido delictivo. Pero eso sí, diga usted la verdad. Y la verdad de todo lo que ha sucedido, para que precisamente a usted le puedan tener en cuenta lo que usted afirma. Nada más. A ver, yo es que creo que ya lo dije ayer esto, pero para no repetirme, y aprovechando que está Miguel Ángel, casi le preguntaría. Me parece que diríamos, en filosofía del derecho no hay ninguna duda en esto. Lo que dijo esta señora es una salvajada de tal calibre que caben 2 opciones: que estuviera muy bebida, lo cual no es el caso, o que piense eso, lo cual probablemente es el caso. En el caso de que piense eso, no tiene nada que pelar en un sitio público. En ningún sitio, porque eso es de juzgado de guardia, o sea, eso es, diríamos, no sé si totalitarismo, no sé exactamente qué es, pero es gravísimo, o sea, pensarlo y decirlo. Pero a mí me da la sensación, y lo dije ayer, que no sé si la legislación española contempla ya eso, pero la realidad sí lo contempla. O sea, si yo soy denunciado por violencia de género, ahora por Alba, pues yo la presunción de inocencia no la tengo en España. Entonces, claro, yo no sé si esto afecta al nivel de la condena o afecta simplemente al nivel de la previa de la condena, es decir, de que me encierren hoy, me tengan 2 o 3 días y hablaremos, pero que de facto
en España la presunción de inocencia, lo mismo que la igualdad entre las personas, jurídicamente hace tiempo que ha desaparecido, me parece a mí, pero igual me equivoco. No, mira, sí, lo que ocurre aquí en España y en buena parte de Occidente es que todos aquellos derechos que han costado tantísimo que sean reconocidos, como por ejemplo el de presunción de inocencia, el derecho de presunción de inocencia en España costó mucho que se reconociera, porque era el primero de los derechos que en la época franquista, dependiendo de quién fueras, tú ibas condenado, ibas por delante, o sea, tú no tenías ninguno de estos derechos. Costó mucho que esto fuera reconocido y finalmente lo tenemos en la Constitución. Pero ¿qué ocurre? En este país, si tú eres famoso y te acusan de algo como es esto de agresión sexual, vete preparando porque no hay presunción de inocencia que valga. Este señor... ¿Pero de hecho o de derecho? De hecho, porque de derecho no es casualidad la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha absuelto a Dani Alves. ¿Por qué? Porque el derecho establece lo que finalmente esta sentencia ha resuelto, que es, oiga, la fiabilidad de la víctima cuando es el único elemento de prueba sobre el hecho que consiste en la violación, debe reunir unos requisitos. Porque si entra en contradicciones con otros elementos de prueba, como juez tengo que justificar muchísimo más por qué le doy credibilidad a lo que ha ocurrido en un lugar en el que no había nadie más que ellos dos. Entonces, eso, de derecho, existe la presunción de inocencia y de derecho, por esa razón, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto. Vale, pero Miguel Ángel... Y el Supremo igual, ¿eh? El Supremo tiene doctrina sobre esto. ¿No hay ninguna ley en España donde la presunción de inocencia no exista? No. Ninguna, seguro. No puede ser. No debería. No debería, no en la letra de la ley... En la letra no hay ninguna ley en que se vulnere la presunción de inocencia. La ley de violencia de género... La de violencia de género, ¿no? Hombre, la se da vulnera. más fiabilidad al testimonio de la víctima. Tal como pretenden ellas aplicarla, sí la vulnera. Sí, pero ocurre que pese a esa legislación, que es absurda y que va contra los derechos fundamentales de cualquier persona... A ver, la hayla. La hay, pero fíjate, esa legislación no llega a un supuesto como este a no reconocer a Dani Alves ese derecho. Esa legislación no ha hecho posible que a Dani Alves se le condene, diga lo que, con independencia de las contradicciones en la declaración de la víctima. Por tanto, el derecho, por así decirlo, el derecho de presunción de inocencia está por encima de toda la legislación. Pero se ha legislado en España. Hombre, sí se ha legislado en España. En contra de... Por eso lo digo que yo cuando... es que, de hecho, el mismo delito cometido por un hombre o por una mujer tiene distinta pena. Claro, pero eso ya no estamos en presunción, sino en igualdad. Pero es que a mí yo cuando oí a la señora esta, dije, vaya salvajada, pero es que esa salvajada me parece que está escrita en algún sitio, en alguna ley en España, y creo que es la de violencia de género. Sí, Carmen, escuchamos a Carmen ahora. La verdad es que cuando se habla del hermano del presidente que está siendo investigado, no digo juzgado, investigado, o cuando se habla de la mujer del presidente, siempre ha apelado el propio gobierno y todos sus ministros en tromba a la presunción de inocencia. Y todos tenemos que preservar esa presunción de inocencia. ¿Qué ocurre? Que tiene razón Francas, que en el tema de la igualdad mal calculada, mal pretendida, mal diseñada en las leyes que ha llevado adelante un Ministerio de Igualdad que ha servido para que en muchos casos hubiera hombres que no se le tuvo en cuenta de facto la presunción de inocencia, porque esto es así, les lleva a que luego, cuando ocurre algo, tanto no razonan que tenemos que reconocer que este caso fue absolutamente mediático, que se le hizo juicio paralelo desde el primer día al señor Dani Alves porque era un futbolista de los grandes y que ganaba mucho dinero. Se detuvo en la cárcel
más de un año en prisión preventiva. Lo expulsaron de su trabajo, por tanto, dejó de ganar aquello que le correspondía por sus méritos. Entonces, para nada se tuvo en cuenta que era un personaje famoso. ¿Qué ocurre? Que ahora, al producirse la sentencia, todas estas señoras que salen a la calle con pancartas extrañas defendiendo la igualdad, como si los demás no la defendiéramos, pero sin esos aspavientos, lo primero que dijeron, es que es un tribunal machista el que ha absuelto con 3 mayoría de mujeres, y se además. encontraron con que no era así. Pero que sepáis que en alguna radio y alguna televisión insistieron en decir que eran 2 mujeres y 2 hombres. Y entonces yo dije, ¿quién se ha cambiado de sexo? No, y además es que son de las de jueces para la democracia, tampoco las pueden acusar. Pero porque además en este caso Claro, también la rige el justicia principio del es indubio igual. por reo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, pero es que, por ejemplo, en relación con lo que estás comentando, lo que es un hecho es que la presión social, política, fue tremenda. Pero es tremenda hasta el punto de que a ti te denuncia tu pareja un viernes, por ejemplo, en Barcelona. Y duermes en la cárcel fin de semana. Duermes. Y tienes la mala suerte de que es viernes y te pasas todo el fin de semana en el calabozo. Con suerte te tendrán que sacar y tendrás un juicio rápido, ¿no?, en función de las circunstancias. Pero hemos llegado a un punto en el que nadie, o es muy difícil si no tienes un abogado en condiciones, que se cuestione directamente por parte de Fiscalía y del propio juzgado lo que la persona supuestamente víctima dice. No intentan buscarle un poco, oiga, explíqueme cómo ha sido todo esto. No. Dice esto esta señora, este va para adentro. Este domingo, por cierto, vuelve a haber una llamada a acudir al Valle de los Caídos. Esta imagen que van a ver en sus pantallas está circulando a través de las redes sociales, está siendo compartida a una velocidad rápida, después de que este pasado fin de semana muchos españoles acudieran a misa allá en el Valle como respuesta al plan del Gobierno para profanarlo. Ya saben que esta convocatoria se debe a ese acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y también el Vaticano y el Arzobispado de Madrid para forzar la salida del padre Santiago Sánchez y también del padre Santiago Cantera, del Valle de los Caídos, y también la resignificación de parte del Valle de los Caídos. ¿Puedo hacer una comparación? Sí. Fijaos que después de la barbaridad que ha dicho la primera ministra o la vicepresidenta del gobierno español, han saltado todas las asociaciones de jueces de España, incluso me parece que hasta jueces para todo lo que sea, para ponerla en su sitio. Después de la barbaridad esa, ¿cuántos pastores de la Iglesia Católica han dicho ni pío? Ni uno. Ahí se ve la diferencia entre tener hormonas o no tenerlas. Lo siento. Bueno, a veces puede ser el silencio de los corderos, ¿verdad? Sí, pero es que el cordero soy yo, ya lo dije el otro día. Yo soy pero un cordero liberado. Que no son justificables. Yo soy una oveja liberada, pero los pastores no se pueden liberar de la oveja. Claro. Los pastores tienen que ser pastores. Y cuando el pastor no es, pasan varias cosas, pero una es que le falten redaños. A mí, yo no he opinado todavía en relación con este asunto. Yo con eso ya lo dejo. Pero a mí me da la sensación, y lo tengo que decir, a mí me da la sensación de que la conferencia episcopal simplemente lo que ha hecho es sacrificar el Valle de los Caídos por intereses espurios que tengan en otras materias, económico, desde luego que son más bien terrenales más que de otro tipo. Y entonces eso no parece que sea propio de pastores espirituales. No, pero es que claro... Sino de cabras aconejadas. Claro. Pues bueno, eso. Es que si supieses... Bueno, cabras igual es mucho, porque hay cabras muy sanas. No sé no sé qué bicho podría poner. Como estudié zoología tendría que analizar muy bien que no me equivoque. Pues ya lo saben, llamamiento a acudir a la misa de la 1 en punto de la tarde de este domingo en el Valle de los Caídos para expresar su rechazo a lo que hemos conocido en estas últimas horas. Nos vamos a una brevísima pausa de publicidad y a la vuelta les vamos a contar, porque ya sabemos los datos,
la cantidad de menas que hay en cada comunidad autónoma. Recordarán que esta cuestión ha sido un asunto de debate en los últimos meses, no solo por la petición de Junts de asumir toda la competencia migratoria, sino por el hecho de que el Gobierno quería repartir por todas las comunidades pues a los diferentes menas, a los miles de menas que había ya no solo en las Islas Canarias, sino también en la ciudad autónoma de Ceuta. Ya sabemos cuáles son las cifras, porque para justificar ese reparto se excluye directamente a Cataluña y también al País Vasco. Decía el propio ejecutivo de Pedro Sánchez que, bueno, que a Cataluña había que dejarla fuera de la ecuación porque había hecho un esfuerzo mayor que otras comunidades autónomas. Ahora conocemos que tiene unos 200 menas menos que Madrid. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Nos vamos acercando ya a la 1:00 de la tarde y nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Yo quería preguntar antes de comenzar cómo consideráis brevemente cómo es la relación entre gobierno y sindicatos. Si pensáis que son polos opuestos, hay cierta condescendencia. Son los mismos. No, en este momento. De patrón a trabajador de la Edad Media. Ah, muy bien. Yo creo que son mar y montaña. Sí. Mar para los sindicatos, montaña. Pues vamos a hablar Marisco. precisamente de esta relación que tienen los propios sindicatos, principalmente Comisiones Obreras y UGT, con el propio gobierno, porque el gobierno en diciembre se saltó un mandato constitucional para no detallar el patrimonio sindical. Santiago Abascal les pidió al gobierno el inventario que incluía todos aquellos los patrimonios sobre estos sindicatos para ver los inmuebles procedentes pues del patrimonio sindical acumulado, digamos, ¿no? Entonces, la petición fue registrada, pero tienen un periodo de tiempo el gobierno para dar una respuesta en el Congreso de los Diputados. Esa respuesta fue missing, digamos, que no se sigue esperando. Y claro, y esto viene a raíz también porque desde el gobierno de Sánchez se han duplicado las subvenciones a los sindicatos y han alcanzado cifras históricas. Ahora estamos ya por 32 millones de euros, que es la inyección que está dando el gobierno, el Ejecutivo, a los sindicatos más representativos, como mencionaba antes, Comisiones Obreras y UGT, y estamos viendo pues los líderes, Pepe Álvarez. Representativos o más cercanos. Pues también estamos viendo Pepe Álvarez y Unai Sordo, los representantes de ambos. Y claro, durante 3 años desde trabajo, también que está muy relacionado, se estaban inyectando 17 millones de euros y ahora ha dado un salto hasta llegar a los 32. Y si vemos datos analizados con gobiernos anteriores, por ejemplo, José María Aznar y Rajoy, entrando en detalle, durante el mandato de Aznar, las subvenciones se mantuvieron en torno a los 10 millones por año. Y claro, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando llega al gobierno, estableció en 15,7 millones de euros anuales. Luego el último gobierno, porque Mariano Rajoy lo que hizo fue pues congelar estos datos desde el año 2013 con 8,8 millones. Pero claro, estamos viendo cómo al paso de los gobiernos va aumentando la cifra y ahora alcanzando máximos históricos que son 32 millones de euros. Y luego, 32 millones de euros. En ABC también ha hecho un análisis de los edificios que tiene los sindicatos. Dice que Comisiones Obreras y UGT disfrutan de un total de 58 edificios cedidos por el Estado. Claro, y ¿qué edificios, además? Y el valor del mercado. Que está en la Avenida de América es impresionante. Y en Barcelona. Con un precio superior a 200 millones de euros. Y ahora que también se está hablando mucho con el tema, lo vamos a hablar con, por ejemplo, la vivienda. Si tú analizas, por ejemplo, la Avenida de América, el sindicato, de ahí podrían salir nada más y nada menos que 316 viviendas, que ahora los sindicatos están hablando con mucho. Con lo cual, 200 millones de euros todos los edificios Ninguno sindicales. cede nada. Me extrañaría que el edificio de Avenida América no costara 200 millones de euros, vamos. Y luego, me extrañaría. En la calle López de Vega, que está el de Comisiones Obreras, pues ahí mismo se podrían construir más de 100 viviendas públicas de 90 metros cuadrados. Porque estamos viendo primero el gobierno, esta relación que es condescendiente con los propios sindicatos que trabajan mano a mano en muchos de los asuntos. Ahora mismo estamos viendo con el Ministerio de Trabajo principalmente, aumenta a los máximos de 32 millones anuales, que venimos de 17, y luego no responden a todo el patrimonio acumulado que ellos mismos tienen, que mucho de ellos, bueno, la gran parte, es patrimonio cedido por el propio Estado. Es el sindicato vertical que cuando se oficializan otra vez o se
como se llamen, se legalizan los sindicatos de clase, porque ahí hay que distinguir mucho. El sindicalismo español tiene sindicato de clase y sindicato no de clase, que es de oficio, que no tiene nada que ver. O sea, el SEPLA es un sindicato de pilotos, Comisiones es un sindicato de comisiones, de lo que sea, de Partido Comunista, abierto, y UGT, socialista. Es muy distinto, pero el sindicato vertical, cuando se aprueba a nosotros, les pasan edificios, claro, como ya no existe, se lo ceden, se lo van cediendo uno al otro, y claro, eso es un chollo. A ver, yo sinceramente creo que estáis siendo excesivamente críticos con los sindicatos. Puede ser. Habéis hecho referencia al parque inmobiliario que tienen estos sindicatos y yo creo que es insuficiente para la cantidad de liberados que tienen dentro. Es decir, deberían cederles más espacio, más inmuebles, porque son tantísimos los liberados. Y, por cierto, en relación con el presupuesto, ¿tú sabes la cantidad de marisco que comen esas criaturas? Hay que ampliar esa partida. Pues hay que montar restaurantes. Y montar, vamos. Crean una situación tan preocupante que hay empresas que prefieren a veces no contratar a algún trabajador más, porque eso le obliga a tener liberados. Por tanto, en lugar de ayudar al trabajo, lo está perjudicando. Y además, bueno, ¿para qué vamos a hablar cuando todas las imágenes que salen ahora de ellos pues son con los mariscos, son con una manera de vivir que no corresponde a los trabajadores? Pero yo quisiera hablar, sin dar nombre, de una empresa de aquí de Madrid, que la viví muy de cerca, que se vio abocada pues a ir a la quiebra. Y resulta que pudimos comprobar que se convocaban huelgas, los trabajadores tenían que estar a determinada hora en su trabajo y luego salían para la huelga y luego llegaban los liberados en sus coches, cochazos, justo para la huelga sin haber asistido al trabajo ni a nada. Y además tienen el derecho a no ser expulsados del trabajo. Por tanto, las ventajas son para ellos. Y decís de que se podrían hacer en esos edificios muchísimas viviendas. Conozco también otro caso de una villa pequeña donde en lo que es la plaza del ayuntamiento, en época de Franco, se hicieron una serie de viviendas oficiales, bien construidas, de piedra, y que por tanto se mantienen hoy en día. Pues en parte de esas viviendas oficiales ahora hay grandes letreros de comisiones obreras, de UGT, o sea que las viviendas las pasaron a oficinas de sindicalistas. Esto es como el programa de Masterchef, cuando acaba y dice, oye, pues todos los excedentes se donarán a diferentes causas, pues todos los excedentes del gobierno se donarán a las causas de todos los sindicatos, incluido el marisco. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para ahí? Pues en publicidad estábamos comentando, Carmen me ha mencionado una noticia que ha ido últimos días de lo que pasa en las escuelas, y algo relacionado vamos a hablar, también no es lo mismo, pero también tiene que ver con la guardería y con los menores, y todo como el wokismo. Conversaciones de adultos, cosas de mayores, se trasladan a los niños, porque como van a ver en sus pantallas, The Telegraph ha hecho una investigación y ha descubierto que una guardería ha expulsado a un niño de 3 años por ser transfóbico, por transfobo. Claro, un niño fue expulsado y porque los datos del Departamento de Educación muestran que el niño de entre 3 y 4 años fue suspendido de una escuela pública. ¿3 años? Sí. Escuela pública en el curso académico 2022-2023 por abuso, según dicen, contra la orientación sexual y la identidad de género. No se han revelado más datos del caso, pero es que The Telegraph ha hecho también una investigación, ha ido más allá y ha descubierto que las estadísticas muestran que 94 alumnos de escuelas primarias estatales fueron suspendidos o excluidos permanentemente por transfobia y homofobia en el mismo curso que es el 2022-2023, y entre ellos había 10 alumnos de primer año y 3 de segundo. Estamos hablando de edades máximas de 7 años, y uno de ellos era un niño en edad preescolar, según los datos a los que ha accedido The Telegraph a través de los datos relacionados con el ministerio. Claro, y hay una plataforma que es Sex Matters, que es el sexo importa, que la directora ha dicho que de vez en cuando los extremos de la ideología de género arrojan una historia que parece demasiado loca para creer. Estamos hablando de estas crónicas de manicomio, y un niño pequeño suspendido de la guardería por la llamada transfobia u homofobia es un ejemplo de ello.
Claro, pero es que nos puede decir, pues uno se ha expulsado, es un dato aislado de los otros, pero claro, según lo que hemos visto de los 94 alumnos en el curso 2022-2023, pero es que luego 13 niños de 4 y 5 años fueron suspendidos o expulsados permanentemente de la escuela pública por la misma razón. Y desde la pandemia se ha ido incrementando estas, digamos, que tienen como unas leyes, unos protocolos que según ellos detectan pues deciden expulsar a un niño, pero claro, estamos hablando de menores de edad desde los 3 años hasta los 7 años, por lo que ellos consideran que algo que debería ir intrínseco en la sociedad para ellos, en este caso es la homofobia, la transfobia, pero claro, un niño, explícale tú lo que es cada cosa y cómo la va a entender, y a lo mejor que estos centros educativos están para educar. Lo que cuentas es terrible, pero hay imágenes que valen más que 1000 palabras. Y la imagen que estabais poniendo de ese pobre niño con una camiseta a rayas me recordaba la del niño del pijama a rayas en el campo de concentración. Esa escuela es un campo de concentración, está claro. Volved a poner esa imagen si podéis, es la del principio. El niñito, míralo, míralo. Es el del pijama a rayas. Bueno, he de decirles que yo creo que esta imagen... Es del propio medio de comunicación. Es del propio medio de comunicación. Es la que acompaña es una imagen de titular. archivo. No se refiere al niño. Pues lo han conseguido, ¿eh? Nos han transmitido... Claro, es que muchas veces cuando que ese colegio es un campo de concentración. Muchas veces cuando los medios de comunicación hacen referencia a alguna noticia y no hay imágenes, usan alguna imagen de archivo y seguramente así lo indican es a pie de página. Únicamente señalar claro, es que parece ahí, pobrecito. Miguel Ángel. A ver, en España estamos muy mal en muchas, en la mayoría de cuestiones, pero yo creo que aún tenemos una cierta esperanza o arreglo. Yo, en relación con el Reino Unido, creo que están a un centímetro de hundirse en el océano y acabar, porque es que entre el Islam y este tipo de cuestiones, yo es que me gustaría entender que hay alguien que todavía existen ingleses, pues como los que hace años te encontrabas, que hombre, si no te los veías en la zona turística mejor, pero que tenían unos ciertos criterios, pero es que esto es increíble, me parece increíble. Y después, que a un niño le hablen de transfobia, pues es como si le hablan de Transformers, ¿no? Es que un niño de 3 años, ¿qué va a entender de todo esto? Por favor. Es que no... Que es un campo de concentración en la escuela. Una barbaridad. Menudo profesores. Son peores que los vigilantes de los campos de concentración. Y que se me perdone la comparación, pero ¿cómo le pueden hacer vivir a los niños esas situaciones? ¿A dónde vamos a parar? Es momento, y por cierto, tú que hablabas de la esperanza, me trajiste a la memoria a doña Yolanda Díaz, que ahora que busca árnica y unión se atreve a decir porque estamos con la Internacional de la Esperanza. Enseguida vamos con Yolanda Díaz, porque además esta mañana el presidente de la COE, Antonio Garamendi, le ha dedicado unas amables palabras, si podemos definirlo así, a cuenta de la jornada laboral. En unos segundos se lo mostramos. Gaby, gracias por estas Hablando de la esperanza, porque claro, es importante. Da la casualidad que hoy me he sentado aquí. Miguel Ángel dice que tiene un chiste, por si no lo has escuchado. Yo tengo también una percepción que suele viniendo en este programa, que es sobre Josep María Francás y su relación con el humor, porque es un hombre bastante... Es muy cariñosa mi relación con el humor. Sí, por eso. Y por eso digo que da la casualidad que yo estoy sentado aquí, a tu lado. No sé por qué hoy, pero hoy te vengo a dedicar un chiste, ¿sabes? Y sobre todo pues la esperanza a ver si sacamos esa sonrisa. Pero tú no fuerces nada, ¿vale, Francás? Yo te voy a contar... Si tú ¿Tengo que tomar nota o no? No, tú escucha, siéntelo y lo que entenderlo. Se me acaba de ir el chiste, pero no se me ha ido. ¿Cuál es la planta favorita de los fantasmas? La planta favorita de los fantasmas. El bambú. ¡Ay, madre mía! Pues ya está, pues otro día será. No hay reacción. Al estímulo no ha correspondido... Bueno. Yo, Bambú, pensaba que era una canción de Miguel Bosé. Bambú. ¿Qué es lo que anima más a la esperanza, la sonrisa? Pues yo tengo uno que esta mañana en el tren, y lo contaba Joaquín, el jugador de fútbol, que dice que va un señor al médico y le dice, doctor, mire, es que por este oído ya no oigo nada, es que no hay manera, no
No, y dice, a ver, bueno, pero dice, no, es que no oigo nada, es que por este sí, pero por este no. Dice, a ver, vamos a hacer unas pruebas. Diga usted lo que yo le diga, ¿vale? Usted lo repite. Dice, 100. Y sé que el hombre dice, 50. Solo bien con un oído. Qué malo. Te agradezco, la verdad, Miguel Ángel, que hayas terminado tú con este chiste para no quedar por debajo. Es tan tonto como aquel otro de médico, pero cortito. Que llega una señora, mi mamá dice, ay doctor, es que me duele aquí. Y él le dice, pues siéntese ahí. Ojo que el ranking, la gente de aquí va escalando posiciones. José María, por favor, cuéntanos uno. No, ya conté uno y no hizo ninguna gracia y era buenísimo. Hombre, es que después del chiringuito... Ya conté uno, pues, pero... Cuestionable. Claro. Cuestionable que fuera bueno, porque aquí nos gustan los chistes malos. En El gato, el chiste del gato, ¿no? Chiringuito, en sí, era el chiste del gato. Pues, en fin, Gaby, gracias por estas crónicas de voy, otro día lo intentaré, Franca. Un día lo conseguirás. Tiene que ser bueno. Un día lo dice, que lo sepas. Sí. Bueno, nos vamos con Carles Puigdemont, que parece que no está para chistes y parece que está presionando cada vez más al gobierno para que le diga o para que saque cuanto antes, a través del Tribunal Constitucional, la ley de la amnistía en mayo como tarde. Es lo que le habrían trasladado fuentes del Ejecutivo socialista a Carles Puigdemont para así poder volver a contentar al socio de Pedro Sánchez, porque desde Junts además se mostraban muy enfadados porque decían que la confianza estaba totalmente rota y no podían apoyar nada del Ejecutivo. Pues dicen que el gobierno socialista ya se lo ha trasladado al Tribunal Constitucional, sí, y que la sentencia está hecha y que ya se sabe incluso el número y cómo la han votado. Pues o sea que otra más, pero habrá que seguir luchando. Después de estas noticias de locos, pues... si estuviera defendiendo alguna de las partes de las acusaciones en ese procedimiento que se sigue también ante el Constitucional, yo presentaría un escrito preguntándole a Pumpido exactamente si esto que dice el Gobierno es cierto y qué hay de verdad de todo esto. Es decir, ustedes tienen hecha la sentencia. 2, el presidente del Gobierno va prometiendo que usted ya tiene la sentencia en mayo. Sí. ¿Me puede explicar esto de qué va? Porque es que eso puede ayudar mucho después a las cuestiones prejudiciales que se tengan que interponer. Sobre todo porque no te contestaría nada. Claro, nada, por eso. Pero yo ya dije el otro día que eso de la amnistía, que vayan con cuidado porque puede ser un arma de doble filo. Porque en el momento que Puigdemont tenga la amnistía está libre. No está libre para decidir, esposa nueva, esposa política nueva. Bueno, y aparte yo iba pensando, también esta noticia la he visto esta mañana, y yo pensaba... La de pruebas que tiene que tener Puigdemont de las traiciones de Pedro Sánchez a España. Es decir, bueno, todo esto... Las que tenía ETA. Los tiene que tener Puigdemont retratado a Pedro Sánchez, que si Puigdemont saca las pruebas de lo que este señor ha ofrecido, vamos, ya no va a poder ir por la calle, pero sería mucho peor. Sí. Algún día saldrá. Algún día lo sabremos. Pero no hay que olvidarse que, hablando de la amnistía, hay 16 recursos del Partido Popular y también de las diferentes comunidades autónomas, también 4 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Supremo y una de ellas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todo parece que vamos a estar abocados a un choque entre el propio Supremo y el Constitucional. Esta mañana, de hecho, me parecía bastante curiosa la portada que llevaban El Economista en su versión digital sobre cómo el Supremo estaba planteándose recurrir ante el propio Tribunal Constitucional el impuesto de patrimonio, Miguel Ángel. Sí, a ver, a mi juicio pienso que el Supremo ha tardado, pero yo pienso que ya están empezando a tomar posiciones y esta cuestión relativa al impuesto de patrimonio me parece muy saludable. La única cuestión es que van a abocar al Constitucional del señor Pumpido pues una cuestión que... Pero lo van a hacer, a mi juicio, yo creo que cuando leamos la cuestión o el recurso que se formule, vamos a ver cómo el Supremo pondrá contra las cuerdas al Constitucional y lo someterá, lo pondrá frente a su propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque el resultado ya lo sabe. Va a dar la razón a todo lo que el Gobierno haya aprobado. Sí, lo que pasa es que se está abriendo la puerta
y el Constitucional creo que se está dando cuenta de que según la sentencia le puede caer el pelo. Así de claro. Porque el Supremo ya no, la primera vez que se le han tomado el pelo se conforma con decir, pues mira, me han tomado el pelo, pero la segunda analiza las sentencias. Sí. Entonces, lo de Sevilla y cuidadito, de Europa. cuidadito con las sentencias. claro. La cuestión de la audiencia de Sevilla en relación con los ERES. ERES, Importante. yo quisiera transmitir, bueno, los telespectadores lo deben tener muy claro también, pero ¿qué problema tiene el señor Pumpido y el Constitucional en que nada menos que una instancia como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise lo que han hecho, si tan justo y tan fundado está? ¿Qué miedo existe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Si lo más lógico es que digan, no, si es que esto está tan bien hecho y es que somos tan constitucionalistas y tan respetuosos con la normativa de la UE que queremos que se pronuncie. Sí, ¿Qué es lo que hay aquí? No, me pasa que son dos cosas, ¿eh? O sea, una puede ser qué es lo que hay aquí y la otra que es la primera vez que se le rebota a un tribunal. Claro, sí. Y entonces esto no es anecdótico, porque ellos consideraban que como mucho tendrían problemas con alguien del Supremo, pero esos tribunalillos de mierda, con perdón, entre comillas, esos de pueblo, no... Y claro, estos de pueblo resulta que han hecho la misma oposición, ¿eh? O sea, el juez del pueblo más pequeñito que tenga juzgado ha hecho la misma oposición que el fiscal de la ciudad más grande, o de la Audiencia Nacional, o del Supremo, y que el juez del Supremo. La diferencia son años y haber tirado la carrera por un lado o por otro. Por lo menos quedan jueces en España. Pero claro, dejó de ser Tribunal Constitucional, se ha convertido en revisionista de sentencias de los que de verdad sí son tribunales jurídicos. Claro. Porque el Constitucional no lo es. Ya. Y le deberían de quitar el nombre de tribunal. Vamos Esa es la con verdad. otra cuestión que en el día de hoy además cobra importancia porque a las 2 menos cuarto está prevista la comparecencia de Sira Rego. Ella es la ministra de Juventud e Infancia y por lo visto va a informar ante los medios de comunicación de todos los avances en ese Real Decreto por el que se aprueban diferentes medidas urgentes para el reparto de menas por las diferentes comunidades autónomas. Que por cierto, Marien Vallejo, muy buenas tardes. Ya conocemos cuántos de estos menores hay en cada autonomía, ¿no? Sí, así es, Alba. Ayer terminó el plazo para que las comunidades autónomas enviaran sus datos al Gobierno sobre cuántos menas acogen, algo que pidió el Ejecutivo para calcular cuánto de los 4.000 menas debían acoger ahora cada una de ellas. Canarias, por motivos obvios, se encuentra a la cabeza con más de 5.800 menas en acogida. La Comunidad de Madrid atendió a casi 2.500 menas y señaló además que su capacidad está ahora mismo en un 132%. Recordemos que todos estos datos son en base al año pasado. De hecho, la comunidad gobernada por Ayuso ha ido más allá y ha querido señalar también que en lo que va de este año han acogido a otros 950. Galicia, por su lado, acogió a 273 menas con una saturación de un 108%. Ahora esta comunidad podría tener que hacer frente a otros 326. Andalucía, por otro lado, es la comunidad que más menas acogió durante el 2024 dentro de la península, con más de 2.600. Según los cálculos, ahora le podría corresponder acoger a casi 800 más. El resto de comunidades también han enviado sus datos al Gobierno. Destacan Castilla y León con 178 menas actualmente, el País Vasco con casi 860 y Baleares con 573. A todas ellas les va a tocar ahora, se prevé acoger a más. Aragón, sin embargo, no ha querido comunicar al Ministerio de Juventud el número de menores inmigrantes que acoge, a la espera de conocer la resolución que interpuso la semana pasada. Lo que sí que conocemos de Aragón es que a fecha del 31 de enero del año 2024, los centros de acogida de menores inmigrantes se encontraban al 189% de su capacidad. A esta comunidad ahora le podrían corresponder 186 más. ¿Qué pasa con Cataluña? Pues según la Generalidad, en acogida están más de 2.200. Pero aquí, al igual que en Canarias, este número podría reducirse. Tal y como avanzó Junts, Cataluña podría acoger a 30, mientras que otras comunidades como la de Madrid lo hará a unos 800. Ahora va a ser el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, quien tendrá que hacer el cálculo y dar la cifra exacta de cuántos menas tienen que acoger en cada comunidad autónoma. Gracias, Marien. Efectivamente, como bien decimos, Aragón se ha negado a dar estas cifras de los menas que actualmente hay en esta comunidad autónoma a la espera de que se resuelva ese recurso judicial que ha interpuesto, que es una estrategia, por cierto, diferente a la que están siguiendo el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular, que es la estrategia que defendía desde un primer momento la propia presidenta madrileña Isabel Díaz
Díaz Ayuso. De hecho, ella misma lo explicó ante una respuesta en un pleno en la Asamblea de Madrid, asegurando que por ley estaba obligada a acoger a esos menores en la Comunidad de Madrid, que así lo iba a hacer, pero que otra cosa muy diferente era que al mismo tiempo iba a emprender esta batalla ante los tribunales, que es precisamente lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso y otros presidentes autonómicos, a excepción de Jorge Azcón, que sí va a esperar a lo que digan los tribunales antes de tomar cualquier decisión en este asunto. Ya que estamos hablando de menas, hay un dato que es... algo que es demoledor, que son los datos de delincuencia y que precisamente siguen vinculando esta inmigración ilegal con los datos de criminalidad. Hay más cifras que respaldan precisamente este argumento, que es el número de mujeres asesinadas en nuestro país a manos de extranjeros, porque en el año 2023 esa cifra superaba el 40%, en el año 2024 se acercaba por apenas unas décimas. ¿Cómo vamos en este 2025, Marín? Pues los datos no son buenos, Alba. El Ministerio de Igualdad los ha revelado, el número de asesinatos de mujeres en España en el primer trimestre de este año. Llama bastante la atención, por desgracia, el número de extranjeros que cometen este tipo de delitos. Si hacemos un repaso de estos últimos años, vemos como en 2023 el 44,8% de los asesinatos a mujeres fueron cometidos por extranjeros. En 2024 este porcentaje disminuyó un poco al 36,2%. Los datos recogidos de este primer trimestre son bastante preocupantes, porque de los 6 asesinatos a mujeres, 3 han sido cometidos por extranjeros, lo que supone el 50%. Un dato, como decimos, más que preocupante, porque hay que remontarse hasta el año 2019 para encontrar un dato un poco similar. Ese año hubo, por desgracia, 55 víctimas mortales, cuyos asesinos fueron 33 españoles y 22 extranjeros, es decir, un 40%. El primer año en el que se empezaron a recabar registros fue el 2003, cuando los asesinos de fuera de España representaban solo el 15,5%. No cabe ninguna duda de que esto representa un grave problema, pero parece que no todos los ven así, porque Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ya ha asegurado que es peligroso hacer esta equivalencia, porque ahonda en otro problema, que es la xenofobia, y hace hincapié en que el problema solo radica en el machismo y el patriarcado. Gracias, Marín. Pues aquí están las cifras. En fin, importante también ese mapa acerca de los menas que hay en nuestro país, en las diferentes comunidades autónomas, sobre todo porque estamos viendo que las comunidades, las regiones con más número de estos menores son tanto Andalucía como la Comunidad de Madrid, mientras que otras como Cataluña se quedaban fuera porque, según el Ejecutivo, habían realizado en los últimos años un esfuerzo mayor. Hay otro debate que es muy interesante, que a mí siempre me gusta señalar, que sería el de hacer unas pruebas de edad que determinasen exactamente cuál es, valga la redundancia, la edad de estos menores, cuántos años tienen, porque en Navarra, si mal no recuerdo, la semana pasada les contábamos como la mitad de los menas que había desde el año 2016, pues no eran menas. Ya, pero a ver, sí, o sea, a ver quiénes son menas y quiénes son jetas, ¿no? Pues esto sí, o sea, tampoco se puede saber con exactitud de meses, pero sí una cierta idea, sí, por el tema del desarrollo óseo, sabiendo además que las chicas y los chicos, a pesar de que le cabrea igualdad, tienen el desarrollo óseo también distinto, con lo cual hay que saber antes, no fuera caso que te equivoques de... Pero yo, si os acordáis, aquí tuvimos la desgracia de tener que soportar la rueda de prensa del ministro, este chico de Canarias, para hablar de la ley esta de menas, ¿te acuerdas? Porque tuvimos un problema técnico, es verdad, sí, sí. Y entonces nos la comimos entera, tú, Miguel Ángel y yo, con lo cual una cosa que no me interesaba un pimiento más que el resumen, me la tuve que tragar. Ahí hablaba de dos variables que recuerdo yo. Una variable es lo que se ha dicho aquí, la capacidad, y entonces hablaba de cuando se supera la capacidad, no sé si eso en un 100, un 200%, entonces ya, diríamos, ahí ya tienes una cierta excepción para nada. Claro, la capacidad es muy fácil, tú pones en todo Madrid una casa de menas con una habitación y la capacidad la absorbes enseguida, con lo cual es un cierto truco, porque es cuestión de no tener sitio y entonces no hay capacidad. Pero la segunda cosa, que probablemente sería más objetiva, era el número de menas, que da feo decirlo, porque no son reses, son personas, pero es el número de menas por habitante, que eso es una cosa absolutamente distinta, ¿no? Y se supone que ahora es lo que hay que ver. Y el número de menas por habitante es muy objetivo, tengas una casa de acogida o 27. Entonces, si usa el criterio 2
pasando del 1, que yo creo que usar a los dos mezclados va a ser muy fácil. O sea, pues claro, evidentemente Madrid tiene que tener más que Aragón porque tiene más habitantes, pero no tiene que tener muchos más que Cataluña porque, hombre, tiene más habitantes, pero tampoco tantos más. No sé exactamente cómo está ahora la proporción de habitantes Madrid de Cataluña, no la sé. No sé cuántos millones hay en un sitio y en otro, pues pero vamos, muy distintos no deben ser. Entonces, comunidad, me has dicho, ¿no? Claro, comunidad, Cataluña cuántos habitantes tiene y Madrid cuántos habitantes tiene. Pues eso sería un criterio ciertamente objetivo. Otro asunto es el tema de fondo. Y el tema de fondo no es repartimos, sino por qué siguen entrando abiertamente y sin que nadie ponga un pequeño problema. Ese es el tema. Porque si se trata de repartir es muy fácil. Mena que entra, se le adjudica un número, va un bombo y tú para Cataluña, tú para aquí y que vayan entrando. Y cuando no quepan más, nos vamos todos fuera. Cataluña 8 millones, Comunidad de Madrid 7. Pues entonces tendrían que tener, parece ser, más menas, porque por habitante tocaría menos, o sea, habría que tener más en Cataluña. A partir de ahí, si con esos datos después pretenden hacer una cosa tan equilibrada como 30 y 800, creo que tendrán un problema. Es que, honestamente, una vez más, el gobierno, ¿de qué se preocupa? Me quito un problema de encima, dejo que la gente venga, que siga viniendo y luego ordeno y mando un reparto. Pero preocupar no se preocupa de si hay instalaciones. Perdóname, Carmen, te estoy interrumpiendo porque tenemos un pequeño problema con tu micro. Va a entrar un compañero a arreglártelo y luego ya te seguimos escuchando. Mientras tanto, le doy la palabra a Miguel Ángel. Tomo el relevo. En toda esta cuestión, a mí hay un aspecto que me tiene preocupado y me gustaría conocer o saber qué es lo que realmente ocurre. Parece ser que el dinero que cuesta acoger a un MENA es un importe muy relevante. No sé si hablaban de 35, 40.000 euros o incluso más al año. A mí me gustaría conocer... No, me gustaría conocer dónde están los centros que acogen a los MENAs y me gustaría conocer la titularidad real, no solamente de los centros de MENAs que reciben ese dinero, sino también quién factura contra esos centros para los supuestos servicios que se tienen que prestar y qué vinculación política tienen los partidos con todos estos centros. Porque yo creo que aquí también hay un negociazo enorme y un montón de dinero público que se deriva pues, a instituciones tanto públicas como semipúblicas y privadas, que probablemente estén todas absolutamente trufadas de familias de políticos, de enchufados de políticos o de negocios de políticos. En todo caso, y una vez más, lo que falta es transparencia, lo que falta es claridad, lo que has dicho, dónde están las instalaciones, porque un gobierno que dice, te mando 800 o te mando 500, pero a continuación podría demostrar que es un poco responsable si dijera, porque tú tienes tantas instalaciones en tales sitios, cada una tiene tanta capacidad, y yo te voy a ayudar a que amplíes eso. Tanto te van a costar al año, yo aporto tanto. No, está negociando con vidas, con menas que efectivamente no sabemos la edad. No es un chiste, lo puedo contar ahora porque ya esta persona no está. Pero en un momento determinado, que yo estaba en el Rayo Vallecano, pues había un portero negrito, al que todos queríamos mucho, Willy, pero nadie sabíamos su edad. Y cuando le preguntábamos la edad decía, no la sé. Y nunca la supimos. Era un chico pues, que tenía aquí su trabajo, ganaba un sueldo, vivió, muy buena persona. Pero es que aquí, efectivamente, si son menores, pero luego vemos imágenes y fotografías de gente que están con teléfonos móviles, que están, honestamente, ¿cómo se atreven a hablar de racismo? ¿Cómo se atreven a hablar de transfobia? Pero si son ellos los que están creando todas estas situaciones. Es un gobierno que yo me los quito de encima,
yo lo reparto. Ah, pero cuidadito, hay que tener mucho cuidado con Cataluña y el País Vasco. Y como no me cae muy bien la presidenta de Madrid, que vayan más. Ah, pero si luego hay unas instalaciones en un municipio de Madrid que el alcalde o alcaldesa es socialista, ese no los quiere. Entonces, hagan un debate serio, que haya esa transparencia y todos esos datos que aquí estamos pidiendo, qué personal hay que para atenderlos, que son preparadores físicos, porque con algunos que son tan gigantes ni siquiera valdrán psicólogos, ni sociólogos, médicos, lo que dices tú, cómo se alimentan, dónde se compra esa alimentación, quiénes los sirven. Tendríamos que tener unos datos. Hay tantos lugares, hay tantas personas para atenderlos. Pero Carmen, yo es que creo que es mucho más fácil que complicarse tanto, ¿eh? No, y no lo digo por ti, lo digo por ellos, es mucho más fácil. La inmigración es necesaria, estoy de acuerdo. La inmigración es buena, estoy de acuerdo, pero la inmigración legal. Y la ilegal es innecesaria, no es buena, por algo se llama ilegal, punto pelota. Entonces, todo inmigrante legal que entra, pues tiene perfectamente, porque tiene que venir con un sitio a donde ir, un trabajo que hacer y una preparación que si no la tiene, se le da. Y evidentemente, ya que entra a un país legalmente, tendrá una serie de beneficios sociales del estado del bienestar y de la cuchimbamba, la que se quiera, lo normal, porque si no, no sería lógico y estamos en el siglo XXI. Pero el señor que entra ilegalmente, como comete ya de entrada un delito, o como se quiera llamar, por entrar ilegalmente, pues ahora hay países que se están espabilando y, por ejemplo, dicen, no, pues mire, ya este señor lo detecto, no sé exactamente cómo lo hago, pero si hace falta lo hago por el ADN y jamás podrá pisar ningún pie en ningún país de la Europa comunitaria si ha entrado ilegalmente. Punto pelota. Ya está, cosas de estas. O sea, hay suficientes capacidades para resolver un problema que va a más porque nadie hace nada. De todos modos, también una cosa que hemos hablado en un momento de publicidad, cuando un gobierno se sobrepasa o se propasa, no sobrepasa, propasa, es que alguien le deja propasarse. Entonces igual habría que pensar que la oposición, en vez de estar tibio, que si yo menas, si tú menas, no, yo la emigración más o menos, pero si ahora pongo un barco, ahora no pongo nada, en vez de eso, si se encontraran con una oposición seria que tuviera alguna idea clara, tampoco muchas, pero al menos la diferencia entre inmigración legal, inmigración ilegal, que es una I, ilegal, ilegal, pero es muy clara en castellano. Coño, pues si tuvieran esto, como alguien se lo recordaría mañana, tarde y noche, el gobierno no podría mirar hacia otro lado y empezar a hablar de universidades, que es lo que está pasando. Bueno, Mohamed VI, perdón. Sí. Mohamed VI acaba de indultar 1.500 delincuentes. Estarán en Madrid la semana que viene. Entonces, claro, ¿tú dónde crees que estas criaturas, Mohamed VI realmente está preocupado por dónde se ubican en todas sus regiones marroquíes? Sí, lo hizo Cuba, eso. Lo hizo, pues, Pedro está con los brazos abiertos para que venga ese talento de los 1.500 delincuentes que Mohamed ha dejado libres y en breve los tendremos aquí. ¿Os acordáis que eso pasó en Cuba? En Cuba hubo un momento que se abrió la puerta al posible tránsito hacia Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque acababan de vaciar las cárceles y entonces ahí hicieron la vista gorda y lo que no es nada fácil, que es que cojas una barca y te vayas desde Cuba hasta Estados Unidos, hasta Miami, que no está muy lejos, pues esto se puede mirar y no dejar salir a nadie, o se puede no mirar nada y que salgan todos los que he soltado la semana anterior. Y un problema menos, claro. Es la hora de la última pausa de publicidad. A la vuelta les intentaremos contar si ha dicho algo relevante o no. Por supuesto, en las preguntas de los compañeros periodistas, el gobierno en rueda de prensa. Hablaremos de los aranceles de Donald Trump, de Marine Le Pen y de las palabras que le ha dedicado Garamendi a Yolanda Díaz. Un nivel elevado de azúcar en la sangre significa que el cuerpo es incapaz de utilizar la glucosa como combustible. El cuerpo trata de deshacerse de este exceso en la orina, lo que provoca hambre y sed. Algunas personas notan sus síntomas de inmediato, mientras que otras se dan cuenta cuando ya es tarde. Es importante chequear estos niveles diariamente para prevenir complicaciones, especialmente los diabéticos y prediabéticos, pero también todas aquellas personas que quieran tener una buena salud. Ahora
hacerlo es mucho más fácil y también mucho más cómodo con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistor es precisamente el promotor de este proyecto. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Unos glucómetros, además, que, como nos has venido contando, es totalmente innovador. Es totalmente innovador. Yo creo que es un cambio de paradigma a la hora de medirnos la glucosa, ¿no? La glucosa es algo que normalmente nos medimos si ya sabemos previamente que tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, pero normalmente no sé, bueno, cuando te haces una analítica, claro, cada cierto tiempo, ¿no? Pero normalmente no te mides la glucosa. O sea, nosotros un tensiómetro, mucha gente se mide la tensión, el pulso, pero la glucosa no. Y yo creo que hay que cambiar un poco esta manera de cuidarnos, porque hay un 50% de la población que es diabética y no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque nunca lo ha sido. Entonces cumples 50, 60, 70 años y nunca te lo has medido. Entonces vas a hacer una pequeña revisión de lo que sea y de repente encuentran en la retina o encuentran que una úlcera no se cura bien y dicen, a ver si vas a ser diabético, y entonces es cuando ya eres diabético. Pero ya lleva un proceso que el cuerpo le has dañado, ¿no? Sin embargo, con este tipo de glucómetro, que realmente lo único que tenemos que hacer es ponernos el dedo. Esto va a través de cromatografía, es decir, lo que se está midiendo es la sangre que tienes debajo de la uña, qué color tiene. Se ha parametrizado con respecto a la glucosa que se tiene, a través de estudios que se han hecho en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y ya se sabe, el móvil, el glucómetro, miras y sabes la glucosa que tienes. Es decir, más cómodo imposible. Lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier sitio, no es la parafernalia de tenerte que pinchar, sacar la sangre, volverte a limpiar, medirlo, bueno, que se hace una vez, como mucho, al día. De esta manera podemos hacerlo varias veces, con un control muy bueno de la glucosa, sobre todo si ya la tienes, para que la tengas controlada, y si no la tienes, para ver que efectivamente si la glucosa empieza a subir, tienes que controlarla. Además, ya lo has mencionado, pero es importante que los espectadores lo sepan, está respaldado por ese equipo de biotecnología precisamente de esa Universidad de Sevilla, ¿no? Sí, esto es decir, por un lado se ha hecho las 6.000 pruebas a 6.000 personas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con un doctor intensivista que ha ido calibrando. Y luego, claro, esto tiene muchísima tecnología, aunque veas un aparatito, bueno, pues que esto tiene inteligencia artificial, porque lo que hace es que tú, con este aparatito y tu móvil, se va a adaptar a ti. Entonces, a partir de ese momento, el glucómetro, una vez que has hecho las 10 primeras medidas en diferentes momentos que te indica, el glucómetro ya va a ver exactamente cómo estás. Entonces ya es tu glucómetro que vas a poder medir, que va a poderlo ver el médico, que va a poderlo ver a lo mejor si eres una persona más mayor y lo ve tu hijo o tu nieto. O sea que realmente es una manera cómoda, sencilla, y sobre todo que hay que medirse la glucosa, porque una diabetes bien controlada o una prediabetes bien controlada no da ningún problema. El problema es si no se controla. Adolfo, ¿dónde lo conseguimos? Además, Pues, creo que se llevan algún regalito. Sí, mira, estamos para que tengáis la telemedicina, que es algo, tú estás en casa y tienes dudas, bueno, a lo mejor no hay que ir al centro de salud, sino puedes consultarlo con un médico o con una videoconferencia. Oye, ¿me puedo tomar un ibuprofeno si tengo, no sé, la tensión alta? Pues cosas así, ¿no? Lo podemos consultar. Eso gratis para vosotros. Os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, donde 10 doctores de los que entrevistamos pues nos han contado su vida, su historia, y creo que es muy interesante, bonito y sobre todo muy entrañable. Llamando a un teléfono, vamos a decir adiós a ese dolor al pincharnos midiendo la glucosa, que es 973 0101. Pues que llamen cuanto antes para poder medirse además esa glucosa en sangre sin ningún tipo de dolor, y también importante con esa promoción tan importante de ese libro tan especial, Adolfo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Alba. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana. Nos llega una buena noticia dentro de lo que cabe después de los efectos de aquella dana del pasado 29 de octubre. Ayer, lo recordarán, hablábamos con el consejero de Agricultura de la comunidad y hoy conocemos cómo el ayuntamiento reabre las playas que están localizadas al sur de la desembocadura del río Turia, que habían sido cerradas precisamente por esas afecciones y todas las consecuencias de la dana del pasado mes de octubre. Han recogido, imagínense, hasta un total de 40.000 toneladas de residuos. La concejal de playas del Ayuntamiento de Valencia ha señalado que es una muy buena noticia poder anunciar, como es lógico, esta reapertura de playas, ya que la prioridad siempre ha sido del Ayuntamiento la de la seguridad y la del bienestar de los ciudadanos. Llega además
esta reapertura de las playas del sur en medio de esas temperaturas tan agradables en las que muchos españoles han podido disfrutar de un paseo, incluso en Galicia, fíjense en Galicia, de estar completamente con traje de baño al sol. En fin, Antonio Garamendi, les decía yo antes, criticando las ocurrencias de Yolanda Díaz a cuenta de la jornada laboral. Y luego, tristemente, tenemos también en este país pues una visión del mundo laboral pues bastante lamentable. Es decir, ayer mismo nuestra querida ministra pues le ha ocurrido que ya 37 horas y media, que todavía no están, ya habrá aquí de 32. Pues no sé qué es ya lo que vamos a hacer, y desde luego todos son lanzamientos desde un plano lejos de lo que es la realidad, lejos de lo que es una memoria económica, lejos de lo que sería la responsabilidad de que este país vaya mejor. Arremete de esta forma Antonio Garamendi contra esa propuesta de sumar, de reducir la jornada laboral a las 32 horas. Dice que, bueno, que incluso podría fijarla en 20, lo que ya considere, y considera que sobre todo lo más grave es que afectaría directamente a la competitividad de las empresas españolas, con unos efectos negativos tanto a nivel de productividad como en la propia, Carmen, en la propia economía del país. ¿Cómo lo ves? Es que doña Yolanda Díaz quiere que seamos felices y presenta una camiseta de color rosa y dice: menos trabajo, más felicidad. Jamás piensa en la producción ni en la situación de los empresarios, no solo de los grandes, sino de las pymes, que son mayoría en este país. Quizá todo esto se produzca porque ella nunca trabajó. No sabe lo que cuesta ganar un sueldo, no valora el esfuerzo, no valora el trabajo, y si dice que por trabajar menos ya se es más feliz, yo creo que la felicidad no depende de eso, pero el señor Garamendi tiene que despertar, y muchos más de los empresarios que en su momento se dejaron convencer por una señora que critica mucho el acercarse un hombre a una mujer, pero ella le pasa la mano por el hombro a todos y los convence. Sí que soba mucho. Eso, tú has dicho la palabra, yo no me he atrevido a decirla, pero es que es así, es justamente eso. Pero lo peor es su falta de preparación, no aporta un dato jamás. Yo creo que ni sabe exactamente el número de trabajadores, ni cuáles son fijos, ni cuáles son temporales, ni cuántos tienen las diferentes empresas, qué pasa cuando se pasa de 6, de 8, de 10... o se pasa a 50, realmente tener una ministra de Trabajo y vicepresidenta que de lo que se preocupa es de los looks. Ella sueña con Cuba. Sí, pero no se va a vivir allí. No, claro, no se va a vivir, pero claro, sueña con Cuba siendo ella de la jefatura. Ya, claro. Y el resto de los de la calle más pringaos y más colgaos que un chorizo. Según, pues nada, pues. Mira, hay un dato. En Galicia vestía vaquero y el pañuelo palestino. Llegó a Madrid y pelo negro. Mechas, rubia, un look cada día. No ha repetido traje jamás y hasta se atreve a que salgan fotografías retratada con un pedicuro, porque se llaman así, recortándole y pintándole las uñas. Es ridículo todo lo que ¿Os acordáis de los pellets? No la describas sí, más, sí, que es que se me pellets aparece aquí. No volvió. Esas bolitas, como nunca más, pero no volvió. Pero que era muy grave porque fue al principio de las elecciones. Sí, se había hundido toda Galicia por los pellets, ¿no? ¿Dónde están los pellets? Porque había elecciones. Supongo que se han ido después. solos los pellets. Claro. ¿no? Es vergonzoso. En fin, vamos a página internacional ya, compañeros. Nos vamos con Marien Vallejo, que nos cuente lo último de Donald Trump, que afectaría directamente a Repsol, y también toda esa nueva amenaza arancelaria. Pues sí, porque estamos ante un nuevo movimiento de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha notificado a los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA que sus permisos para exportar crudo y sus derivados quedan cancelados. Esto afecta a todas las compañías que tenían permisos para operar con crudo venezolano en las refinerías de todo el mundo. Estas compañías se encuentran en Italia, Francia, India y también en España con Repsol. Esas licencias fueron ya otorgadas durante la administración de Joe Biden y algunas de ellas las habían suspendido tras el anuncio de Trump
de imponer aranceles del 25% a los que comprasen gas venezolano. Este, sin embargo, no es el caso de Repsol, que sí que había solicitado ya permiso para operar en Venezuela y evitar así las sanciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado ya que la Unión Europea tiene fuerza para contraatacar y que cuentan con un plan sólido para hacer frente a esos aranceles. No ha dado explicaciones sobre en qué consiste ese plan, pero sí que ha asegurado que lo prioritario ahora es la unidad y la determinación de todos los europeos. We have the largest single market in the world. We have the strength to negotiate. We have the power to push back. And the people of Europe should know that together we will always promote and defend our interests and our values, and together we will always stand up for our Europe. España, por su parte, ya ha salido en defensa de Repsol y en concreto lo ha hecho Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores. Tranquilidad, discreción, diálogo, esos son nuestros primeros pasos en contacto con la empresa. Y por supuesto, que a nadie le quepa la menor duda, el Gobierno de España va a defender siempre los intereses de Repsol y de cualquier empresa española que lo necesite en el mundo. Ahora estas empresas tienen hasta finales del mes de mayo para liquidar las operaciones en Venezuela, y esto llega en unos días críticos para los mercados de todo el mundo, porque recordemos que mañana, 2 de abril, arrancan esos múltiples aranceles anunciados por Donald Trump a los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos, al petróleo y al gas venezolano, o por ejemplo el impuesto a los buques de mercancías construidos en China. Y atención, porque podrían no ser los únicos, porque Trump ha dado la sorpresa al anunciar que está muy enfadado con Rusia, y es un enfado que ya viene después de que Putin el pasado viernes pidiese destituir a Zelensky a través de un gobierno de transición. El presidente de Estados Unidos ya está amenazando con imponer aranceles de hasta el 25% al petróleo ruso si tiene la certeza de que la paz en Ucrania no se alcanza por culpa de Putin. Gracias, Marín. Mañana estaremos muy pendientes, contarles ya que hablamos de Donald Trump. Seguramente recordarán, en la mente de muchos están todavía aquellas imágenes de muchísimas protestas en las que incluso se derribaban y se tiraban abajo las estatuas de Colón. Pues bien, Donald Trump las va a volver a restaurar. Ha firmado una orden ejecutiva destinada, a restaurar la verdad y la cordura, es literal, en la historia estadounidense, con el objetivo de poner el freno a lo que se considera un intento deliberado de reinterpretar de forma negativa los fundamentos y los logros históricos del país. Esta iniciativa exige la eliminación de lo que se denomina ideologías divisivas centradas en la raza, y dentro de esa misma orden estaría la de restaurar esos monumentos y estatuas que se habían tirado abajo, como por ejemplo las de Colón. Ya saben que Donald Trump fue el primero en exigir a los diferentes miembros de la OTAN que aumentasen el gasto en defensa. Es un debate que está instalado en casi todos los medios y también en todos los debates políticos desde hace semanas, y precisamente en El Mundo encontramos hoy una entrevista muy interesante que van a ver precisamente en sus pantallas de la jefe de la diplomacia europea, porque lo que dice la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE es que se ayudó mucho a nuestro país durante la época del COVID y que ahora todos debemos remar en la misma dirección en lo que a gasto militar se refiere. En fin, no tenemos tiempo para comentarlo porque me quiero ir ya con Sandro Meco y lo que ha sucedido en Francia. El establishment europeo parece haber dado con la tecla para frenar el avance de la derecha soberanista, la cancelación judicial. La primera prueba tuvo lugar en Rumanía. Călin Georgescu ganó la primera vuelta de las elecciones, pero los comicios fueron anulados por el Tribunal Constitucional, que alegó una presunta injerencia rusa por unos vídeos que se viralizaron en TikTok. Esto fue más allá cuando el candidato soberanista fue arrestado y su candidatura vetada. Una ofensiva que tuvo lugar mientras las encuestas daban a Georgescu
el 40% de la intención de voto. El experimento de la cancelación judicial parece haber funcionado y ahora lo ponen en práctica en el resto del continente. En Alemania, desde el auge de AfD, que se sitúa ya en el 26% del voto según las encuestas, se habla de una posible ilegalización. La iniciativa llegará al Bundestag de la mano de los verdes, más pronto que tarde. Además, este partido presiona para que el futuro gobierno de populares y socialistas nombre a un nuevo director de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, con el fin de que éste declare a AfD como un partido extremista. Un calificativo que permitirá poner en marcha el proceso de ilegalización ante el Tribunal Constitucional germano. Mientras tanto, en el Parlamento el resto de fuerzas se alían para dejar a Alternativa por Alemania sin ningún cargo de dirección en la Cámara, a pesar de corresponderle la vicepresidencia, entre otros puestos, por su segunda posición en los comicios. En Francia van con todo contra Marine Le Pen. La líder de Reagrupación Nacional sigue primera en las encuestas, que mejoran los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, en las que ya ganó el voto popular con 10 millones de apoyos, 2,4 millones más que Macron y 3 más que Mélenchon. En pleno auge, el Tribunal de París le ha condenado a 5 años de inhabilitación con efecto inmediato, 4 de prisión y 100.000 euros de multa. La razón, el uso indebido de fondos del Parlamento Europeo destinados a contratación de personal que fueron dedicados a personal que trabajaba para el partido y no en funciones de la Cámara. La condena es recurrible, pero por el momento Le Pen no podrá participar en los comicios presidenciales de 2027. En España es Vox el que está en el punto de mira. El Partido Socialista denunció a la formación de Abascal por financiación irregular y la Fiscalía Anticorrupción ha tenido a bien iniciar una investigación. La acusación tiene que ver con la venta de merchandising en las mesas informativas y con el préstamo que pidió el partido a un banco húngaro ante la negativa de las entidades españolas. De hecho, el gobierno prepara una ley sobre financiación de partidos que impida buscar dinero en el extranjero, como forma de ahogar a la formación de Abascal. En esta misma línea de cancelación van las acusaciones contra diversos dirigentes del partido por delito de odio. El último caso es el de José Antonio Fuster, por mostrar la lista de detenidos en Barcelona en la que los 50 primeros eran extranjeros. Aparte, Vox podría enfrentar una causa de disolución en el futuro si el PSOE extiende su reforma de la regulación del derecho de asociación a los partidos políticos. La medida declara ilegales todas aquellas asociaciones que no comulguen con la visión gubernamental sobre la guerra civil y sobre el franquismo. De extenderse este requisito ideológico a los partidos, Vox podría ser ilegalizado. Así se las gasta el establishment europeo. Si no pueden las urnas, acaba contigo en los tribunales. Bueno, pues de entre todos esos frentes que hemos visto, vamos a quedarnos en Francia, porque nos lo contaban en este vídeo que Marine Le Pen ha sido condenada a 5 años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, y eso lo que implicaría es básicamente que se perdería unas elecciones en 2027 en Francia, para las que además era favorita. Bien, pues Marine Le Pen no ha tardado demasiado en reaccionar. Creo que los jueces se han equivocado. Creo que han elegido ignorar todas las explicaciones que se les han dado porque en las primeras horas del juicio entendí que el tribunal iba directamente contra nosotros. No pensaba que los magistrados irían tan lejos contra nuestro proceso democrático e interferirían tanto con la elección de los franceses. Seamos claros, me han silenciado, pero también han silenciado la voz de millones de franceses. Bien, pues los que sí han alzado la voz han sido una serie de líderes por toda Europa que se han solidarizado con Marine Le Pen. Empecemos por Viktor Orbán, por el presidente de Hungría, que en este tuit decía las palabras que están viendo en sus pantallas: Je suis Marine, es decir, yo soy Marine. Bien, pues a raíz de eso han sido varios líderes del viejo continente los que han mostrado su apoyo a la líder de Agrupación Nacional, pero es que no solo han sido de la Unión Europea, porque también en Rusia no ha sido directamente Vladimir Putin, sino el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el que ha dicho que aún siendo un asunto dentro de los franceses, lo cierto es que los gobiernos europeos siguen dando pasos en los cuales se están saltando toda la democracia y están traspasando los límites de la misma. Es decir, que Marine Le Pen, o al menos la sentencia sobre la misma, ha conseguido algo que no había conseguido nadie: poner a Europa y a Rusia de acuerdo. Pero es que no solo han sido ellos, porque Donald Trump tenía que opinar esto sobre la sentencia Le Pen. Es algo gordo. Es algo gordo. Yo lo sé bien. Mucha gente pensaba que no iba a ser condenada. No sé si esto es una condena, pero le han prohibido presentarse durante 5 años y era quien iba ganando. Me recuerda a este país, la verdad. Me recuerda a este país.
Claro, lo que Trump nos contaba es que por lo que sea, eso de que haya una potencial persecución de los jueces a la hora de evitar que un candidato se presente a las elecciones presidenciales, le suena de algo. Ha comparecido la propia Marine Le Pen hace una hora y ha dicho, y cito, que el sistema ha lanzado una bomba nuclear porque estamos a punto de ganar. No vamos a dejar que esto ocurra y defenderemos el derecho del pueblo francés a votar por quien quieran. También añade que les habían robado las elecciones legislativas y que no van a permitir que ocurra lo mismo con esas elecciones presidenciales de 2027. Es interesante todo lo que está sucediendo. Miguel Ángel, yo no sé si conoce un poco más cómo funcionan los temas jurídicos en Francia y si suele ser normal que se ejecute ya una sentencia cuando se va a imponer un recurso. No lo conozco sinceramente el sistema jurisdiccional francés, pero en principio, por lo que ha aparecido en prensa, sí que es directamente ejecutable. Cuestión distinta es que ella interponga el recurso y finalmente le dieran la razón. En ese caso sí que quedaría sin efecto, pero en principio no se va a poder presentar. Francas. A ver, yo es que en el paquete de anomalías europeas haría alguna distinción. Lo que se ha juzgado a Marine Le Pen es una irregularidad que cada país sabrá cómo la resuelve, pero es evidente que es una irregularidad. O sea, el Parlamento Europeo da un dinero para que te busques y te montes el tingladito para trabajar para el Parlamento Europeo. ¿Que todo el mundo hace sus irregularidades? No tengo ninguna duda, pero es una irregularidad y te tienes que atener a las consecuencias cuando haces una irregularidad. Según me he podido enterar, porque no es fácil, se ha condenado a Marine Le Pen, pero se ha condenado también a 5 personas más que forman parte del equipo del primer ministro de Francia, con lo cual no es un tiro solo dirigido a Le Pen. Según me he podido enterar, Le Pen, que preveía eso hace tiempo, ya preguntó al Constitucional hasta qué punto en una sentencia le podían castigar 5 años sin presentarse y le podían castigar sin que pudiera recurrir la sentencia. Y el Constitucional francés dijo que el Tribunal de Casación tenía la posibilidad de hacer eso. Con lo cual no es tan así, o sea, no está en Rumanía. Así como Rumanía a mí me choca todo y digo, joder, aquí van a por un tío y se han inventado. Aquí hay un tema que será menor o mayor, pero que una justicia ha juzgado. Y el argumento de que van contra mí, esto me suena tanto para unos y para otros, o sea que, de todas formas, que no me fío un pelo, vamos. O sea, la solución es clara para la señora Le Pen. Si pasara al segundo de bordo y fuera. No, a afiliarse a Junts per Catalunya. Bueno, eso le aplican la amnistía de sí, pero no la francesa. Lo tiene preparado ya. Pero no la francesa, ¿eh? Ah, bueno, ya, pero lo amplían, no importa. Yo realmente no he tenido tiempo a estudiar la legislación francesa, pero lo que parece más extraño es que sea ejecutiva desde el mismo instante que se produce. Pues parece que está... Sí que parece sí. que vulneras derechos de defensa. Eso como mínimo, eso parece que es perfectamente posible en la justicia francesa si entra en la pena, porque forma parte de la pena ese hecho, pero que es muy chocante que una justicia europea permita eso, porque estás quitando la capacidad de que el propio sistema se regenere en sí mismo con el sistema de que vayas a un nivel superior. Claro. Pero eso sería, no en este caso, sino en cualquiera que se aplique esta cosa. O sea, es raro que Francia tenga eso. Luego, en cuanto a lo de las irregularidades, estoy de acuerdo contigo. Parece que sí, se ha demostrado que dirigieron el dinero del Parlamento Europeo a otras situaciones. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué se investiga a unos y no se investiga a otros? Ahí tendrán también que, si hay un agravio comparativo, que digan tal partido, porque lamentablemente lo que eso demuestra es que el descontrol del dinero europeo, que al final es el dinero de todos, es inmenso. Y todos conocemos aquí casos de montón de europarlamentarios, de partidos políticos que colocan a su gente, que mueven el dinero europeo sin que nadie les controle. Si le ha tocado a Marine Le Pen, le ha tocado, que parece que era la primera en las encuestas, también es cierto, pero encontrarán salida y parece... El segundo tiene más prestigio que ella. Sí, parece que además los índices de popularidad son bastante más altos. Brevemente, en relación con la situación española y la financiación, parece ser que por un banco extranjero a Vox.
A ver, pero ¿de qué chorrada, con perdón, están hablando? ¿Los bancos españoles? ¿Quién tienen detrás? ¿No hay muchos bancos extranjeros que tienen la titularidad de los bancos españoles? Además son Unión Europea, ¿no? Claro. Todas las reacciones a esta condena a Le Pen. Y otro asunto muy interesante, como son esas elecciones en Estados Unidos esta noche, ¿verdad, Sandro? En dos continentes. Eso es, que tenemos elecciones muy importantes en Florida, porque si los demócratas ganan los dos comicios, la ventaja en la Cámara de los Representantes se reduce a un congresista. Esta noche en dos continentes, Madre aquí mía. en el Toro Televisión. Y una última cuestión, comunicado oficial del Consejo General del Poder Judicial en defensa de esa sentencia de absolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Dani Alves. Después, además de esas palabras pronunciadas por María Jesús Montero, la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores como parte de la normalidad. Atención, es algo normal en el Estado de Derecho. Defiende también la presunción de inocencia. La protección y el apoyo a las víctimas no implica renunciar a esa presunción de inocencia. Dicen que es un derecho fundamental. Es noticia de última hora ese comunicado del Consejo General del Poder Judicial. No tenemos tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar al otro lado de la pantalla, y les esperamos mañana aquí puntuales como siempre a las 12. Que pasen un feliz martes y que descansen. Adiós. Adiós.